A fines del siglo XIX, en Berlín, los laboratorios Bayer lograron sintetizar uno de los medicamentos más famosos de la historia de la medicina, específicamente la aspirina, el ácido acetilsalicílico. En este capítulo vamos a desarrollar el grupo completo, conocido como AINES, antiinflamatorio no esteroides, también como DAINES, drogas antiinflamatorias no esteroides. Son un grupo de medicamentos que tienen por prototipo a la aspirina, pero comprenden muchos fármacos más. La aspirina tiene como mecanismo de acción principal el bloqueo de la enzima ciclooxigenasa, la cual la estaremos mencionando como COX, ciclooxigenasa. Ese sería el mecanismo principal de la aspirina, bloquear esta enzima. Todas las células, menos el glóbulo rojo, tienen ciclooxigenasa, la cual se libera cuando la célula se daña. Por lo tanto, el principal mecanismo de la acción de la aspirina va a ser bloquear justamente esta enzima. Esta enzima genera prostaglandinas para producir inflamación, prostaglandinas para generar fiebre, prostaglandina para generar dolor y tromboxano para manejar la agregabilidad plaquetaria. Por lo tanto, si la aspirina bloquea estas sustancias, la aspirina va a actuar como antiinflamatoria, como antitérmica, como analgésico y como antiagregante plaquetario. Cuando vamos a los efectos indeseables del grupo en general AINES, vemos que comparten 5 efectos indeseables. El primero de ellos y más famoso es la irritación gastrointestinal, conocida por todos. También la hemorragia, por el hecho de que altera la agregabilidad plaquetaria, diríamos que molesta la funcionalidad de la plaqueta. También durante el embarazo pueden generar algún inconveniente, algunos de ellos. También a nivel renal, en algunas ocasiones los AINES pueden generar problema. Y también las alergias. Estos serían los 5 efectos indeseables que en mayor o menor medida producen los AINES como grupo. Por supuesto, veremos luego que cada uno de ellos en particular tendrá alguna característica propia. Las pautas para uso de AINES son bastante simples de entender porque utilizan realmente el sentido común. Cuando ustedes quieran elegir qué AINE utilizar, en primer lugar piensen en el tiempo. Si van a utilizar un AINE por poquitos días, utilicen uno realmente bien potente. Pero si lo tienen que utilizar por tiempo prolongado, utilicen uno que sea poco tóxico. O sea que en un uso prolongado sacrifico potencia en pro de baja toxicidad. También la vía de administración, ya hemos visto este tema, para situaciones en agudo puedo usar endovenoso o intramuscular y por supuesto para tratamiento crónico la vía oral es la más adecuada. El efecto buscado, si necesito efecto antiinflamatorio, usaré un buen antiinflamatorio como el diclofenac. Si necesito efecto analgésico, utilizaré un muy buen analgésico como el caso del naproxeno. Si necesito efecto antitérmico, usaré el paracetamol o la dipirona. Elegiré en base justamente al efecto que necesito. También tengan en cuenta las patologías previas del paciente a la hora de elegir un DAINE para no descompensarlas. La edad, ¿sí? Si es un niño, si es un adulto. En el caso de los niños todos conocen que está descrito el famoso síndrome de Reye, que es una encefalopatía por necrosis hepática asociada a la aspirina. Este efecto no lo produce el paracetamol, por eso se utiliza mucho en pediatría. También tengan en cuenta la experiencia previa del paciente, si ya consumió alguno de estos medicamentos. Y por último, el embarazo. En el embarazo saben que el paracetamol es el que mejor categorizado está. Pero sin embargo el resto de los AINE no generan un problema tan importante durante esta situación. Yendo ya particularmente a la aspirina, veremos que tiene efecto analgésico, antiinflamatorio y antitérmico. La dosis más usada es 500 miligramos cada 6 horas. Y el efecto que vamos a lograr antiinflamatorio con esa dosis es un efecto antiinflamatorio no reumático. Por ejemplo, traumático. Ante un traumatismo que generó inflamación, 2 gramos día de aspirina hubiesen sido suficientes. Mientras que como antiinflamatorio reumático,
en la artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, las vasculitis, la dosis necesaria para que la aspirina actúe como antiinflamatorio es demasiado alta. Por lo tanto, ya hace años que se ha dejado de usar la aspirina como antiinflamatorio en patologías reumáticas. Pero tengan en cuenta que en patologías no reumáticas, por ejemplo, un traumatismo, produce un perfecto efecto antiinflamatorio a la dosis estándar. La aspirina también es antiagregante plaquetario y tengamos en cuenta que cuando la aspirina se une a la plaqueta, lo hace en forma irreversible. Por lo tanto, plaqueta que cayó en manos de la aspirina, plaqueta que ha dejado de funcionar. Por lo tanto, el efecto de una sola aspirina puede durar 8 a 11 días, que es la vida media de la plaqueta. Digo, ¿y cuándo se va el efecto? Cuando se fabrican nuevas plaquetas. Pero el resto de los AINES se unen a la plaqueta en forma reversible. Por ejemplo, un ibuprofeno, un naproxeno, se unen a la plaqueta durante su vida media, 6 horas, 12 horas, y luego se retira. Por lo tanto, la plaqueta vuelve a funcionar perfectamente. De ahí que como antiagregante plaquetario, la aspirina es el más útil, mientras que el resto de los AINES, como ven, molestarán la funcionalidad de la plaqueta, pero durante unas horas. ¿Cuánto dura el efecto? Lo que dura la vida media del medicamento, no la vida media de la plaqueta en este caso. Por todo lo expuesto, y por el hecho de que hace más de 100 años que la aspirina está a la venta, le vamos a dar 2 pulgares para arriba a la aspirina. Más de 100 años a la venta, poca toxicidad, sigue siendo un medicamento líder y prototipo del grupo. Pasemos ahora al paracetamol. Lo primero que quiero mencionar es que en toda la literatura anglosajona, el paracetamol se conoce como acetaminofén. Tengan en cuenta que es sinónimo decir acetaminofén o decir paracetamol. Este es un medicamento analgésico y antitérmico relativamente poco potente que no es antiinflamatorio, no posee actividad antiinflamatoria. La dosis que se utiliza es la misma que aspirina, 500 miligramos cada 6 horas, lo que nos da una dosis efectiva 50 de 2 gramos día. Podemos decir que el paracetamol o acetaminofén tiene un alto metabolismo hepático. Cuando el medicamento llega al hígado, parte del mismo se conjuga y parte del mismo se oxida. La fracción del medicamento que se oxida genera un metabolito tóxico llamado N-acetilbenzoquinoneimina. Este medicamento, al generar este metabolito tóxico, puede generar cierto problema. Fíjense que el metabolito debe ser rápidamente inactivado por el sistema de la glutatión reductasa. Este sistema enzimático glutatión reductasa utiliza azufre como sustrato. Mientras haya azufre, la enzima inactiva al metabolito tóxico. Pero ¿qué pasa en una sobredosis? Por ejemplo, cuando el paciente incorpora 20 gramos de acetaminofén o paracetamol. Eso corresponde a la dosis letal 50. Se agotará la reserva de azufre, la glutatión reductasa dejará de funcionar y el metabolito tóxico comenzará a producir necrosis hepática, que puede conducir incluso a la muerte del paciente. Por eso realmente un inconveniente de este medicamento es justamente su hepatotoxicidad. El antídoto que utilizamos es el aminoácido N-acetilcisteína, dado que es un aminoácido azufrado, que lo que hace es restablecer la funcionalidad de la glutatión reductasa. Tengan en cuenta entonces que es un medicamento relativamente poco tóxico, prácticamente no da gastritis, no altera la plaqueta, no produce síndrome de Reye, no tiene hipersensibilidad cruzada con la aspirina, muchas ventajas, pero siempre tengamos en cuenta no consumir una dosis exagerada, una dosis letal 50, porque en ese caso la necrosis hepática podría llegar a ser fatal. Por todo lo expuesto le vamos a dar un pulgar para arriba por ser poco potente pero poco tóxico también, y un pulgar para abajo por la posible hepatotoxicidad durante su intoxicación. En relación al piroxicam, este es un medicamento bastante antiguo, pero sigue siendo un buen fármaco, buen analgésico, buen antiinflamatorio, muy potente.
relativamente poco menos antitérmico, diríamos, pero es un buen fármaco. Se puede administrar 20 miligramos cada 24 horas. Y si hay algo que me gustaría que recuerden del piroxicam es que es muy potente y de vida media larga. Un fármaco potente y de vida media larga, aunque antiguo y con una irritación gástrica bastante importante. Pero así todo, es un buen medicamento que se puede administrar incluso por todas las vías. Por eso fíjense que le vamos a estar dando un pulgar para arriba por ser un buen analgésico y un buen antiinflamatorio. Cuando pasamos al naproxeno, nos encontramos una familia de AINES conocidos como derivados del ácido propiónico, que son varios medicamentos, pero los dos más importantes van a ser el naproxeno y el ibuprofeno. Son analgésicos, en este caso el naproxeno, antiinflamatorio y antitérmico, muy potente. Se puede administrar 500 miligramos cada 12 horas, tiene vida media larga, se utiliza vía oral, excelente fármaco, con relativamente poco toxicidad. Por eso realmente lo mínimo que merece el naproxeno son 2 pulgares para arriba, dado que es un medicamento excelente que realmente en la práctica clínica es muy utilizado. Verán ustedes que produce los efectos iniciales comunes de irritación gástrica o tal vez hemorragia en algunas ocasiones, y también se lo ha relacionado con toxicidad a nivel auditivo, ototoxicidad, pero no es un efecto indeseable que en la práctica clínica sea muy frecuente. En conclusión, excelente fármaco el naproxeno. Cuando pasamos a su hermano, digamos, porque es de la misma familia, el ibuprofeno, este tiene potencia analgésica, antiinflamatoria y antitérmica similar a la aspirina. Puede administrarse 400 miligramos cada 6 horas o 600 miligramos cada 8 horas u 800 miligramos cada 12 horas. El ibuprofeno es un buen fármaco que merece un pulgar para arriba, tiene muy poca toxicidad, pero recuerden que se lo ha asociado a alteraciones visuales. Por eso en algunos casos de neuropatías previas, neuritis óptica, habría que tener cierta precaución con este medicamento. Así todo, en muchos países es uno de los AINES más vendidos. Llegamos ahora a la tan cuestionada dipirona. La dipirona es un medicamento muy bueno como analgésico, muy bueno como antiinflamatorio, pero excelente como antitérmico. No existe otro antitérmico del grupo que tenga la potencia que tiene la dipirona. Son varios los preparados comerciales conocidos de dipirona, la Novalgina, el Multin. El tema con la dipirona es que se le ha descrito supuestamente aplasia médula ósea, granulocitosis, y eso hace que en algunos lados su uso, su utilidad se haya limitado mucho. Seguimos diciendo que es un medicamento excelente como antitérmico. Una recomendación práctica puede ser que evitemos usarlo como analgésico, a pesar que es bueno, para no tener que discutir con un colega que opine diferentes a nosotros. Evitar usarlo como antiinflamatorio, porque en estos usos analgésico y antiinflamatorio tengo muchos otros AINES que podría haber usado. Pero como antitérmico, el medicamento es incuestionable, porque para prevenir una convulsión febril en niño o para bloquear la fiebre de un tumor como el linfoma de Hodgkin, por ejemplo, la dipirona es el único medicamento que va a ser útil. Se utiliza 500 miligramos cada 6 horas, absolutamente por todas las vías. ¿Cuál es el inconveniente? Sigo insistiendo que es la duda que genera en muchos colegas su administración. Ustedes van a encontrar colegas a favor de la dipirona y colegas en contra de la dipirona. Pero les digo que en nuestro país, en Argentina, como también en otros países en nuestra zona, no hay guardia que abra sus puertas sin dipirona o no hay ambulancia que salga a la calle sin dipirona. Como antitérmico es total y absolutamente incuestionable. Por todo lo dicho, le tenemos que dar 2 pulgares para arriba por ser el mejor antitérmico, pero lamentablemente se lleva un pulgar para abajo por la posible aplasia de médula ósea que se le ha descrito. Se preguntarán ustedes qué hace este museo aquí. Aquí es donde debería estar la indometacina y no a la venta, porque la indometacina es un medicamento antiguo,
es el AINE más viejo que todavía está a la venta, y este medicamento es el único que produce alteraciones neurológicas, el único AINE que produce trastorno del sistema nervioso central, aparte de gastropatía y otras cosas más, e incluso se lo ha asociado estadísticamente con suicidios. Por lo tanto, es un medicamento que no deberíamos estar utilizando. Todas sus propiedades pueden ser reemplazadas por otro medicamento. Solamente podríamos decir que su utilidad para el cierre del ductus arterial en prematuro en neonatología podría estar aceptado, pero el uso en clínica médica en adulto no tiene ninguna justificación. Llegamos ahora por fin al diclofenac, uno de los mejores AINES que tenemos a la venta, analgésico, antiinflamatorio y antitérmico, muy potente. La dosis que se administra, sea por la vía que sea, siempre debe ser como máximo 150 miligramos día. No se pasen de esa dosis. Tengan la precaución de que vienen de diferentes presentaciones. Fíjense que tenemos de 75 miligramos, en este caso serán 2 por día, 150, de 50 miligramos, que serán 3 por día, o de 25 miligramos, que en este caso se pueden tomar hasta 6 comprimidos por día. Respecto al Voltaren Dolo, que es el de 25 miligramos, viene como una sal potásica. Se lo indica en algunas ocasiones cuando queremos evitar el ingreso de sodio en un paciente hipertenso. Aquellos pacientes que son extremadamente sensibles al sodio, prefiero usar un medicamento potásico justamente para que no produzca aumento de la presión arterial. Es un medicamento excelente que por supuesto lo utilizamos muchísimo en la práctica clínica. Como verán, merece como mínimo 2 pulgares para arriba porque realmente nos brinda mucho beneficio. Del mismo grupo del anterior tenemos ahora el ketorolac. El ketorolac es un analgésico muy potente, antiinflamatorio también muy potente, conocido con su nombre comercial Dolten, aunque también en odontología utilizan otro nombre que es el sinálgico, también conocido, muy bueno, y es famoso por la administración vía sublingual. También se puede usar vía oral, pero realmente si es conocido es por su utilidad vía sublingual. Tengan en cuenta usar el ketorolac SOS, o sea, ante necesidades especiales de dolor. También recuerden que no se puede utilizar más de 3 días consecutivos porque podría llegar a dar toxicidad renal. Pero en agudo, durante 1, 2 o 3 días, es uno de los AINES más potente que tenemos y más utilizado justamente, como les decía, en odontología o posquirúrgicos, cirugías de cabeza y cuello y diferentes circunstancias como esta. Excelente medicamento. Por eso, por supuesto, se va a llevar 2 pulgares hacia arriba el ketorolac. Y ahora, para terminar, llegamos al meloxicam, llegamos también al etoricoxib y a la nimesulida, que estos son conocidos como los inhibidores selectivos de la COX-2. Estos bloquean un subtipo de ciclooxigenasa, que es la COX-2, la cual es la enzima que produce la prostaglandina generadora de dolor, pero prácticamente no tocan a la COX-1, que es la que fabrica las prostaglandinas que, por ejemplo, protegen el estómago, mantienen permeable el ductus arterial o mantienen la circulación de la médula renal. Por lo tanto, estos medicamentos van a ser muy poco tóxicos. También son poco potentes, pero son poco tóxicos. Por lo tanto, se adaptan muy bien para el uso crónico. Encima, tienen vida media larga y me permiten una sola toma por día. Dado que son buenos analgésicos, buenos antiinflamatorios, son poco tóxicos y son de vida media larga, merecen realmente un pulgar para arriba porque para tratamiento crónico de artritis reumatoidea, de osteoartrosis, son medicamentos excelentes con muy baja toxicidad. Muy bien, terminemos entonces ahora pensando en que con todo lo expuesto ya tienen las herramientas para que ustedes puedan elegir el aire más adecuado para cada circunstancia.